En los densos y apartados bosques del este de Polonia, un plan siniestro estaba tomando forma a finales de 1941. El régimen nazi, bajo el velo de la guerra, estaba construyendo una de las máquinas de matar más eficientes de la historia humana. Sobibor, nombrado en honor a un pueblo cercano, se convertiría en sinónimo de muerte, secretismo y los abismos más oscuros de la crueldad humana. La selección de la ubicación de Sobibor no fue un accidente. Situado en el distrito de Lublin, en la Polonia ocupada, aproximadamente a 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Lublin, el lugar fue escogido por sus ventajas estratégicas. El SS Obersturmführer Richard Tomala, encargado de supervisar la construcción del campo, reconoció el potencial del área. Los densos bosques proporcionaban un camuflaje natural, protegiendo el campo de miradas indiscretas y posibles reconocimientos aéreos. Más importante aún, la proximidad de Sobibor a la línea de ferrocarril Chelm-Lodawar lo convertía en un lugar ideal para los trenes que pronto traerían a incontables víctimas hacia su destino fatal. Esta conexión ferroviaria formaba parte de una red más amplia que los nazis llamaban Sonderzüge, o trenes especiales, dedicados exclusivamente al transporte de judíos a los campos de exterminio. La construcción comenzó en marzo de 1942, transformando el tranquilo bosque en un lugar de pesadillas. El campo fue construido en un terreno rectangular de aproximadamente 400 por 600 metros. El diseño arquitectónico era un testimonio de la fría y calculada eficiencia del proceso de exterminio nazi. Sobibor se dividió en 3 áreas principales, cada una con un propósito específico en la máquina de matar. Esta disposición era similar a la de Treblinka y Belzec, los otros 2 principales campos de exterminio de la Operación Reinhardt. La primera área, conocida como Campo B, servía como zona de recepción. Allí, los prisioneros desprevenidos desembarcaban de los trenes, aún aferrados a la esperanza de que habían llegado a un campo de tránsito o a una instalación laboral. Esta área incluía una rampa donde los trenes descargaban su carga humana, así como barracas donde las víctimas eran obligadas a desnudarse y entregar sus objetos de valor. El campo segundo albergaba los cuarteles para los prisioneros judíos obligados a trabajar en el campo, así como talleres y almacenes. Estos talleres, irónicamente llamados Himmelstraße o Camino al Cielo, eran donde las pertenencias de las víctimas eran clasificadas y procesadas antes de ser enviadas de regreso a Alemania. Pero era el campo tercero, oculto a la vista y separado por capas de alambre de púas y denso bosque, el que albergaba las cámaras de gas, el corazón palpitante del propósito mortal de Sobibor. El diseño estaba pensado para facilitar un flujo suave, casi industrial, de seres humanos desde su llegada hasta su exterminio. El SS Obersturmführer Franz Stangl, quien más tarde se convertiría en el comandante del campo, describió el proceso como una línea de producción. Funcionaba tan suavemente. Esta escalofriante eficiencia no era un accidente. Era el resultado de una planificación cuidadosa y una disposición a tratar las vidas humanas como meras unidades en una ecuación mortal. Stangl, en una entrevista posterior a la guerra con la periodista Gita Sereni, explicó además el diseño del campo. Era un método más limpio y fácil de exterminación que disparar a la gente en fosas, que había sido la práctica anterior. La construcción de Sobibor fue una cruel ironía, ya que muchos de los trabajadores eran judíos que, sin saberlo, construían la propia instalación que reclamaría sus vidas y las de sus familias. Estos trabajadores, traídos de guetos cercanos y campos de trabajo como Włodawa y Krycho, trabajaban bajo la mirada vigilante de sus supervisores nazis, sin conocer el verdadero propósito de su trabajo. Entre ellos estaba Shlomo Schmeissner, un adolescente metalúrgico que más tarde se convertiría en uno de los pocos sobrevivientes de Sobibor. En sus memorias, Inferno en Sobibor, Schmeissner relató la confusión y el miedo que impregnaban el sitio de construcción. Trabajábamos como esclavos, sin saber por qué ni para qué. Los alemanes siempre gritaban, siempre tenían prisa. Las habilidades de Schmeissner como orfebre le salvarían la vida más tarde, ya que fue obligado a fabricar joyas para los oficiales de la SS con los dientes de oro extraídos de las víctimas. A medida que el campo se acercaba a su finalización,
Los nazis implementaron estrictas medidas de seguridad para garantizar que sus actividades genocidas permanecieran ocultas. Una doble valla de alambre de púas, de más de 3 metros de altura, rodeaba el campo. El espacio entre las vallas estaba lleno de alambre de púas enredado, lo que hacía casi imposible pasar. Torres de vigilancia, tripuladas por guardias armados de la SS, bordeaban el perímetro, con sus ametralladoras apuntando tanto al bosque circundante como al propio campo. Se plantaron minas terrestres en los campos cercanos, creando una barrera mortal para cualquiera que intentara escapar o acercarse al campo. El perímetro estaba aún más asegurado por una red de cables trampa conectados a bengalas, que alertarían de inmediato a los guardias sobre cualquier intento de fuga. Para mantener la ilusión de Sobibor como un campo de tránsito, los nazis se esforzaron en disfrazar su verdadera naturaleza. Se construyó una pequeña estación de tren con una taquilla y horarios ficticios. Los guardias de la SS, cuando interactuaban con los recién llegados, a menudo vestían uniformes ferroviarios para perpetuar el engaño. Esta fachada de normalidad era crucial para mantener el orden y evitar el pánico entre los prisioneros recién llegados. El campo incluso tenía un pequeño zoológico, visible para los recién llegados, para reforzar la idea de que Sobibor era un lugar civilizado. Como el sobreviviente Thomas Blatt recordó más tarde, el engaño era tan completo que algunas víctimas preguntaban sobre trenes de conexión a otros destinos. El primer transporte llegó a Sobibor el 3 de mayo de 1942. Traía a 200 personas judías desde el campo de trabajo de Krychov, marcando el inicio de las operaciones mortales de Sobibor. Las víctimas fueron llevadas directamente a las cámaras de gas, donde fueron asesinadas utilizando monóxido de carbono de los gases de escape de motores. Este ensayo inicial confirmó la eficiencia del diseño del campo y preparó el escenario para los asesinatos masivos que seguirían. Entre las víctimas de este primer transporte se encontraba Josef Schreibman, cuyo nombre es uno de los pocos registrados individualmente de ese día. En las siguientes semanas y meses, la frecuencia y tamaño de los transportes aumentaron dramáticamente. Para junio de 1942, el campo operaba a plena capacidad, con trenes llegando casi a diario. El SS Oberscharführer Kurt Bollender, quien sirvió en Sobibor, testificó más tarde: podíamos procesar hasta 4.000 personas judías en un día. El sistema era como una cinta transportadora. Un transporte particularmente grande llegó el 13 de junio de 1942, con 1.000 judíos procedentes de Krasnik, Polonia. En cuestión de horas, casi todos ellos habían sido asesinados. El régimen nazi buscaba continuamente formas de aumentar la capacidad de exterminio del campo. En otoño de 1942 agregaron cámaras de gas adicionales, lo que permitió asesinatos masivos aún más eficientes. Esta expansión coincidió con el apogeo de la operación Aktion Reinhard, el plan nazi para exterminar a los judíos polacos. Las nuevas cámaras de gas podían matar hasta 1.300 personas a la vez, utilizando los gases de escape de un motor de tanque soviético capturado. Los cuerpos eran luego quemados en enormes parrillas hechas de rieles de ferrocarril, y las cenizas a menudo se utilizaban como fertilizante en el huerto del campo, un grotesco ejemplo de la perversa eficiencia nazi. A medida que 1942 llegaba a su fin, Sobibor ya había reclamado decenas de miles de vidas. El bosque, antes tranquilo, ahora resonaba con los sonidos del sufrimiento y la muerte, ocultos al mundo por capas de engaño y la complicidad del silencio. El 5 de diciembre de 1942, Heinrich Himmler visitó Sobibor, alabando su efectividad y ordenando más expansiones. En una escalofriante entrada de su diario, Himmler escribió: «La cuestión judía ha sido resuelta en el gobierno general. Los campos de trabajo restantes serán gradualmente liquidados». Operación Reinhard. El papel de Sobibor en la maquinaria genocida nazi. En los anales de la historia humana, pocos capítulos son tan oscuros y horribles como la Operación Reinhard, el plan sistemático del régimen nazi para exterminar a la población judía de Polonia. Lanzada en octubre de 1941,
esta letal iniciativa acabaría con las vidas de más de 1.700.000 judíos para su conclusión en noviembre de 1943. En su núcleo, la Operación Reinhardt fue la manifestación de la ideología genocida nazi, alimentada por el antisemitismo y una visión retorcida de la supremacía racial. La operación fue nombrada en honor a Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, quien fue asesinado por combatientes de la resistencia checa en junio de 1942. El arquitecto de esta empresa asesina fue el SS Obergruppenführer Odilo Globoknik, un hombre cuya brutalidad solo era igualada por su eficiencia. Nombrado por el propio Heinrich Himmler el 17 de julio de 1941, Globoknik supervisó la construcción y operación de 3 principales campos de exterminio: Belzec, Sobibor y Treblinka. Estos campos formaban una red letal, cada uno diseñado con un solo propósito: el rápido y sistemático asesinato de judíos. El fanatismo de Globoknik era evidente en su declaración a su personal: «Señores, si alguna vez hubo una generación que se liberó de las viejas ataduras, es nuestra generación. Debemos tener el valor de actuar con brutalidad». La colaboración entre los oficiales de las SS en estos campos fue un grotesco ejemplo de experiencia compartida en asesinatos masivos. Las técnicas refinadas en un campo fueron rápidamente adoptadas en otros. Por ejemplo, el diseño de la cámara de gas utilizado en Sobibor se basó en el éxito de cámaras similares en Belzec. El SS Oberscharführer Kurt Bollender, quien sirvió tanto en Sobibor como en Treblinka, describió el proceso de matanza. Los judíos tenían que desnudarse y eran conducidos a las cámaras de gas. Después de 18 a 20 minutos, se abrían las cámaras de gas y los cadáveres eran retirados. Este sombrío intercambio de conocimientos se extendió a otros aspectos de las operaciones de los campos, como los métodos de eliminación de cuerpos y las tácticas de engaño utilizadas para mantener calmados a los nuevos prisioneros. La influencia de Globoknik en Sobibor y la Operación Reinhardt no puede subestimarse. Conocido por su crueldad, exigía una eficiencia cada vez mayor en el proceso de asesinato. Bajo su dirección, la capacidad del campo se amplió, con nuevas cámaras de gas añadidas en el otoño de 1942. Sus frecuentes visitas a Sobibor aseguraban que su visión de un asesinato a escala industrial se estuviera realizando. En un escalofriante informe a Himmler, fechado el 5 de enero de 1944, Globoknik se jactaba del éxito de la operación, afirmando que toda la acción judía produjo un total de 178.745.960 Reichsmark. Esta suma, equivalente a más de 700 millones de dólares en la moneda actual, representaba la riqueza robada a innumerables judíos asesinados. La logística de la muerte que alimentaba la Operación Reinhardt era asombrosa. El sistema ferroviario alemán, el Reichsbahn, jugó un papel crucial en el transporte de víctimas a Sobibor y otros campos. Estos transportes provenían no solo de guetos en toda Polonia, sino también de lugares tan lejanos como los Países Bajos, Francia e incluso Grecia. El 5 de marzo de 1943, un transporte llegó desde Westerbork, en los Países Bajos, con 1.105 judíos, incluidos 40 niños menores de 4 años. En pocas horas, todos menos un puñado seleccionados para trabajos forzados habían sido asesinados. El viaje a Sobibor fue una odisea deshumanizante. Sobrevivientes como Thomas Blatt describieron ser apiñados en vagones de ganado sin comida, agua o saneamiento durante días. «Estábamos tan apretados que los muertos permanecían de pie», recordó Blatt. En su memoria, desde las cenizas de Sobibor, describió aún más las horribles condiciones. El hedor era insoportable. Los niños lloraban, los ancianos gemían, algunas personas perdían la razón. Al llegar a Sobibor, entre marzo de 1942 y octubre de 1943, se estima que 250.000 judíos fueron asesinados, con algunos historiadores situando la cifra en hasta 350.000. Los aspectos económicos de la Operación Reinhardt fueron tan calculados como su eficiencia asesina. El robo de la propiedad judía fue sistemático y minucioso. En Sobibor, un equipo de trabajadores judíos, conocidos como los Goldjuden, judíos del oro,
fue obligado a clasificar las pertenencias de las víctimas, extrayendo cualquier cosa de valor. Los dientes de oro eran arrancados de los cadáveres, las joyas y las piedras preciosas eran catalogadas y se recogía moneda de toda Europa. Esta riqueza robada luego se canalizaba de vuelta al Reich, ayudando a financiar el esfuerzo de guerra nazi. La escala de este robo fue enorme. En su testimonio después de la guerra, Kurt Gerstein, un oficial de las SS que visitó Sobibor, estimó que el valor del oro y las joyas tomadas de las víctimas en los campos de la Operación Reinhardt podría haber alcanzado hasta 100 millones de Reichsmark. Este saqueo sistemático no se limitaba a objetos valiosos. Incluso la ropa y los artículos domésticos eran recogidos y redistribuidos entre los civiles alemanes en lo que los nazis cínicamente llamaban recolección de ropa de la Operación Reinhardt. El costo humano de este saqueo fue incalculable. Esther Raab, una de las pocas sobrevivientes de Sobibor, testificó más tarde: «Nos lo quitaron todo, no solo nuestras vidas, sino nuestros recuerdos, nuestra cultura, nuestra misma existencia». Sus palabras resuenan con la totalidad del impacto de la Operación Reinhardt. No fue solo un genocidio, sino un intento de borrar a todo un pueblo de la historia. Atrocidades de la rutina. La vida en un campo de exterminio en Sobibor. Cuando el tren chirrió al detenerse en el apartadero ferroviario de Sobibor, un nuevo capítulo de horror comenzó para sus pasajeros. Corría el año 1942 y la máquina de matar nazi estaba operando a plena capacidad. Sobibor, uno de los 3 principales campos de exterminio de la Operación Reinhardt, había sido diseñado meticulosamente para procesar seres humanos desde su llegada hasta convertirlos en cenizas con una eficiencia despiadada. El proceso de recepción era una engañosa orquestación cuidadosamente planificada. El SS Oberscharführer Kurt Bollender, quien sirvió en Sobibor desde abril hasta noviembre de 1942, testificó más tarde: «A los judíos se les dijo que habían llegado a un campo de tránsito y que serían enviados a trabajar después de la desinfección y una ducha». Esta mentira era el primer paso en una macabra danza de la muerte que se desarrollaría en las siguientes horas. El diseño del campo, creado por el SS Hauptsturmführer Richard Tomala, fue específicamente diseñado para facilitar este engaño, con el camino al cielo, Himmelstrasse, que conducía directamente desde la zona de recepción hasta las cámaras de gas. Mientras los prisioneros desorientados se tambaleaban al bajar del tren, los guardias de la SS y sus auxiliares, conocidos como hombres de Trauniki, gritaban órdenes en varios idiomas. Las familias eran brutalmente separadas, con los hombres dirigidos hacia un lado y las mujeres y los niños hacia otro. El aire estaba lleno de confusión, gritos de angustia y el acre olor del miedo. Una práctica especialmente cruel era el lazaret o enfermería, donde los ancianos, los enfermos o los niños pequeños eran llevados directamente a ser ejecutados, bajo el engaño de recibir tratamiento médico. Chaim Engel, uno de los pocos sobrevivientes, recordó el momento: «Llegamos a Sobibor a las 7 de la mañana del 13 de mayo de 1943. En cuestión de minutos, toda mi familia había desaparecido. La rapidez del proceso de separación estaba diseñada para prevenir la resistencia y mantener la ilusión de una reubicación en lugar de un exterminio». Engel, que tenía 27 años en ese momento, fue uno de los 58 sobrevivientes, conocidos de las aproximadamente 250.000 personas que pasaron por las puertas de Sobibor. Los prisioneros eran luego conducidos a las barracas de desvestimiento, donde se les obligaba a quitarse toda la ropa y entregar sus objetos de valor. Los hombres de la SS, con un retorcido sentido del humor, habían pintado letreros en las paredes que decían «a las duchas» y «la limpieza es salud». Estas falsas garantías eran parte de la manipulación psicológica destinada a mantener a las víctimas dóciles hasta el último momento. En un giro especialmente cruel, algunos oficiales de la SS a veces entregaban recibos por los objetos de valor, prometiendo su devolución después del proceso de desinfección. Para una pequeña minoría, generalmente jóvenes con habilidades específicas, les esperaba un destino diferente. Estos individuos eran seleccionados para trabajos dentro del campo.
Su aplazamiento de la muerte inmediata no era una misericordia, solo prolongaba su sufrimiento y los forzaba a convertirse en participantes involuntarios de la máquina de matar nazi. Selma Weinberg, una de las pocas judías holandesas que sobrevivió a Sobibor, describió las condiciones de vida para estos trabajadores. Dormíamos en literas de madera, infestadas de piojos. La comida era apenas suficiente para mantenernos con vida. Las asignaciones de trabajo eran brutales y variadas. Algunos se veían obligados a clasificar las pertenencias de los muertos, otros a cortar el cabello de las mujeres antes de que ingresaran a las cámaras de gas, y otros tenían la espantosa tarea de retirar los cuerpos de las cámaras y enterrarlos o cremarlos. Jules Shelvis, otro sobreviviente holandés, recordó: «Trabajábamos desde el amanecer hasta el anochecer, siempre bajo la amenaza de ser golpeados o fusilados. El olor a muerte era constante». Quizás el aspecto más aterrador de Sobibor eran sus cámaras de gas. Inicialmente, el campo tenía 3 cámaras de gas, cada una de 4 metros por 4 metros y capaces de matar a unas 160 a 180 personas a la vez. En el otoño de 1942, bajo la dirección de Odilo Globoknik, la capacidad de exterminio del campo fue ampliada con la adición de 3 cámaras de gas más. Esta expansión permitió el asesinato de hasta 1.300 personas en una sola operación. La infame Action 1005, que tenía como objetivo borrar las pruebas de los asesinatos masivos, también alcanzó Sobibor en 1943, lo que llevó a la exhumación y cremación de cuerpos previamente enterrados en fosas comunes. Las cámaras estaban diseñadas para parecerse a cuartos de ducha, con cabezales de ducha falsos. El monóxido de carbono de un gran motor de gasolina se bombeaba a las habitaciones selladas. El SS Unterscharführer Erich Bauer, conocido como el Gasmeister, maestro del gas de Sobibor, operaba estas cámaras. En su testimonio posterior a la guerra, describió fríamente el proceso. Después del gaseo, se abrían las cámaras y un grupo de trabajadores judíos retiraba los cadáveres. Bauer, quien fue responsable de la muerte de cientos de miles de personas, fue citado más tarde diciendo: «No sentía nada, era como aplastar un chinche». El terror psicológico que impregnaba Sobibor estaba diseñado a propósito. Cada aspecto del campo estaba calculado para quebrar el espíritu y la voluntad de los prisioneros. Philip Bialowicz, quien fue obligado a trabajar en el campo, escribió más tarde: «La SS no quería solo destruir nuestros cuerpos, sino también nuestra humanidad». La amenaza constante de muerte, la separación de los seres queridos y la complicidad forzada en las muertes de otros creaban una atmósfera de desesperación incesante. Toivi Blatt, otro sobreviviente, describió el miedo omnipresente. La muerte era nuestra compañera constante. La respirábamos, la olíamos, vivíamos con ella cada segundo de cada día. Incluso los guardias del campo no eran inmunes a la carga psicológica. Algunos, como el SS Oberscharführer Gustav Wagner, conocido como la Bestia, parecían deleitarse con la crueldad. Wagner era famoso por su trato sádico hacia los prisioneros, a menudo golpeándolos hasta la muerte por infracciones menores o por puro entretenimiento. Otros, sin embargo, recurrían al alcohol para adormecer sus sentidos ante los horrores que perpetraban. Karl Frenzel, un guardia en Sobibor, admitió después de la guerra: «Bebía schnapps para poder llevar a cabo este horrible deber». Sin embargo, incluso en este lugar de máxima oscuridad, pequeños actos de resistencia y esfuerzos por mantener la humanidad persistieron. Los prisioneros compartían secretamente información sobre el mundo exterior, obtenida de las pertenencias de los recién llegados. Algunos lograron mantener diarios o crear arte, arriesgándose a un castigo severo si eran descubiertos. Alexander Pechersky, quien más tarde lideraría el famoso levantamiento de Sobibor, organizaba reuniones clandestinas para elevar la moral y planear la resistencia. Pechersky, un prisionero de guerra judío soviético, llegó a Sobibor el 23 de septiembre de 1943 y rápidamente se convirtió en una figura central en el movimiento de resistencia. Un ejemplo conmovedor de desafío provino de los trabajadores del Sonderkommando, obligados a manejar los cuerpos de los muertos. El sobreviviente Thomas Blatt relató: «A veces
Susurrábamos un rápido Kaddish, oración judía por los muertos, mientras movíamos los cuerpos. Era lo único que podíamos hacer para honrarlos. Blatt, que llegó a Sobibor a los 15 años, escribió más tarde unas memorias tituladas Desde las cenizas de Sobibor, proporcionando uno de los relatos más detallados de la vida dentro del campo. La rutina diaria en Sobibor era una grotesca parodia de la vida normal. El campo abría sus puertas a las 7 de la mañana cuando llegaban los primeros transportes. Al caer la noche, miles de vidas habían sido sistemáticamente extinguidas. El SS Oberscharführer Heinrich Barbel describió el ritmo implacable. Algunos días manejábamos 2 o 3 transportes. Las cámaras de gas funcionaban desde la mañana hasta la noche. Uno de los transportes más grandes llegó el 5 de marzo de 1943, trayendo a 2.750 personas judías desde el campo de concentración de Majdanek. En pocas horas, todos, excepto un puñado seleccionados para trabajar, habían sido asesinados. Cuando el sol se ponía sobre los bosques del este de Polonia, las cámaras de gas quedaban en silencio y los fuegos de los crematorios se apagaban. Pero para los que quedaban vivos en Sobibor, no había respiro. El conocimiento de que el día siguiente traería otra jornada de muerte y desesperación pesaba enormemente sobre cada alma. Dov Freiberg, quien pasó 18 meses en Sobibor, escribió más tarde: «Todas las noches rezaba para morir en mi sueño, solo para escapar del horror de otro día». Llamas de resistencia, la desesperada apuesta por la libertad en el levantamiento de Sobibor. En la atmósfera sofocante de Sobibor, donde la muerte era una compañera diaria y la esperanza parecía un recuerdo lejano, se encendió silenciosamente una chispa de desafío. Era el verano de 1943, y los engranajes de la maquinaria exterminadora nazi habían estado funcionando implacablemente durante más de un año en este remoto campo de exterminio en el este de Polonia. Sin embargo, en medio de la desesperación y la constante amenaza de muerte, se estaba gestando un audaz plan. Un plan que culminaría en uno de los actos de resistencia judía más significativos durante el Holocausto. Las semillas de la rebelión se sembraron con la llegada de un grupo de prisioneros de guerra judíos soviéticos el 23 de septiembre de 1943. Entre ellos se encontraba el teniente Alexander Sasha Pechersky, un hombre carismático y experimentado militar que se convertiría en el eje del levantamiento. Pechersky, nacido en 1909 en Kremenchuk, Ucrania, había sido capturado por los alemanes en octubre de 1941 y sobrevivió a varios campos de prisioneros de guerra antes de ser enviado a Sobibor. Rápidamente conectó con Leon Feldhendler, un judío polaco que ya había estado contemplando la resistencia. Feldhendler, hijo de un rabino de Shoukievka, había estado en Sobibor desde sus primeros días y había sido testigo de la evolución del campo en una fábrica de muerte. Juntos formaron el núcleo de un comité secreto dedicado a planificar una fuga. Los desafíos eran inmensos. Sobibor era una fortaleza de la muerte, diseñada para procesar y exterminar a miles de personas con una horrible eficiencia. Rodeado de campos de minas, patrullado por guardias armados y monitoreado constantemente, el campo parecía una fortaleza inexpugnable. El SS Oberscharführer Karl Frenzel, uno de los supervisores más brutales del campo, se jactaba: «Nadie ha escapado jamás de Sobibor, y nadie lo hará». Sin embargo, como Pechersky escribió más tarde en sus memorias, morir con las armas en nuestras manos era la única forma de salir de Sobibor. El plan que surgió fue tan audaz como desesperado. Los conspiradores planeaban atraer a los oficiales de las SS uno por uno hacia sus muertes, apoderarse de sus armas y crear una ventana de oportunidad para una fuga masiva. Cada detalle debía ser planeado meticulosamente y ejecutado con una precisión de fracción de segundo. Stanisław Shlomo Schmeissner, un joven judío polaco que había sobrevivido en Sobibor durante 18 meses gracias a sus habilidades como orfebre, fue encargado de crear copias de las llaves del arsenal del campo. Schmeissner recordó más tarde: «Sabía que si cometía el más mínimo error, significaría la muerte no solo para mí, sino para todos los involucrados. La más mínima pista del plan podría significar el desastre no solo para los conspiradores, sino para todos los prisioneros en el campo».
A medida que los días pasaban, la tensión aumentaba. Los rebeldes sabían que el tiempo no estaba de su lado. Circulaban rumores sobre el cierre inminente del campo, y los nazis habían comenzado a incinerar cuerpos para ocultar pruebas de sus crímenes. El 1 de octubre de 1943, un transporte de judíos del gueto de Vilna llegó a Sobibor, entre ellos varios miembros de la Organización de Partisanos Unidos que habían participado en el levantamiento del gueto de Vilna. Su presencia galvanizó aún más la determinación de los conspiradores de Sobibor. La fecha se fijó para el 14 de octubre de 1943, elegida en parte porque era un jueves, cuando muchos de los oficiales de las SS estarían fuera del campo. En ese fatídico día, el campo parecía seguir su sombría rutina habitual, pero bajo la superficie los corazones latían rápidamente y las palmas sudaban mientras los conspiradores se preparaban para poner en marcha su plan. A las 4 en punto de la tarde comenzó la primera fase. El SS Oberscharführer Siegfried Gretschus, jefe de los guardias, fue atraído a un almacén con el pretexto de probarse un abrigo de cuero, donde fue asesinado silenciosamente con un hacha empuñada por Yehuda Lerner, un prisionero de 17 años. En la siguiente hora, 11 oficiales más de las SS y varios guardias fueron igualmente eliminados. Entre ellos se encontraba el SS Oberscharführer Rudolf Beckmann, asesinado en el taller de sastrería por Schmeichner y sus compañeros conspiradores. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, la segunda fase del plan entró en plena acción. Pechersky dio la señal y el caos estalló. Los prisioneros armados con armas robadas y herramientas improvisadas atacaron a los guardias restantes. Chaim Engel y su novia Selma Wienberg, quienes se habían conocido y enamorado en el campo, trabajaron juntos para cortar las líneas telefónicas del campo. Comenzó una carrera desesperada hacia la puerta principal. Arkady Weisspapir, un prisionero de guerra soviético, usó su fuerza para abrir la puerta del arsenal, lo que permitió a los rebeldes armarse. En el alboroto que siguió, el aire se llenó de disparos, gritos y el acre olor del humo, mientras los edificios eran incendiados. Thomas Toiby Blatt, entonces un prisionero de 16 años que participó en el levantamiento, recordó más tarde: era como un volcán en erupción, años de emociones y frustraciones reprimidas explotando en un solo momento violento. Blatt, quien había perdido a toda su familia en Sobibor, logró escapar pero fue herido de un disparo en la mandíbula durante la fuga. De los aproximadamente 600 prisioneros que había en Sobibor ese día, unos 300 lograron atravesar las cercas del campo y huir a los bosques circundantes. Sin embargo, la libertad estaba lejos de estar asegurada. Los fugitivos enfrentaban una serie de peligros: patrullas nazis, poblaciones locales hostiles y la implacable naturaleza del campo polaco. Kurt Ticho, un judío checo que escapó durante la revuelta, describió más tarde los momentos aterradores después de romper el perímetro del campo. Corríamos a ciegas, sin saber a dónde íbamos, solo lejos de ese infierno. En el período inmediato posterior a la revuelta, las fuerzas de refuerzo de las SS descendieron sobre Sobibor, lanzando una cacería masiva. Muchos de los fugitivos fueron rápidamente recapturados o asesinados. Algunos fueron traicionados por aldeanos locales, mientras que otros sucumbieron al agotamiento, el hambre o los elementos duros. Esther Raab, una de las sobrevivientes, describió más tarde los días aterradores que siguieron a la fuga. Corrimos por bosques y pantanos, comiendo bayas y raíces, siempre mirando por encima del hombro, sin saber si el próximo momento sería el último. Raab y su compañera fugitiva Zelda Metz fueron acogidas por una familia polaca simpática, los Mazurek, quienes las escondieron a gran riesgo personal hasta que la zona fue liberada por el ejército soviético. A pesar de las probabilidades, un pequeño número de los rebeldes de Sobibor logró evadir la captura y sobrevivir a la guerra. Pechersky, junto con un grupo de compañeros prisioneros de guerra soviéticos, finalmente contactó con partisanos soviéticos y continuó luchando contra los nazis. Sobrevivió a la guerra y testificó en los juicios de criminales de guerra nazis, incluido el juicio de Adolf Eichmann en 1961. Otros, como Feldhendler, encontraron refugio con polacos solidarios. Trágicamente, Feldhendler
fue asesinado el 2 de abril de 1945 en Lublin, Polonia, en un acto de violencia antisemita posterior a la guerra, solo unos meses después de que la zona fuera liberada. El levantamiento de Sobibor tuvo consecuencias de largo alcance. Aunque muchos de los fugitivos no sobrevivieron, su acto de resistencia asestó un golpe significativo al programa de exterminio nazi. A raíz de la revuelta, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, ordenó que Sobibor fuera arrasado. Los últimos prisioneros judíos que quedaban en Sobibor, obligados a desmantelar el campo, fueron fusilados el 23 de noviembre de 1943. En un último acto de encubrimiento, los nazis plantaron árboles sobre el sitio, intentando borrar todas las huellas de sus crímenes. El sobreviviente Philip Bialowicz reflexionó más tarde: nuestra victoria estuvo en la propia revuelta. En esas pocas horas tomamos el control de nuestro destino. Ya no éramos víctimas indefensas, éramos luchadores. Bialowicz, que tenía solo 14 años en el momento del levantamiento, se convirtió en uno de los sobrevivientes más vocales, compartiendo su historia con audiencias de todo el mundo hasta su muerte en 2016. Una injusticia final. Cómo los nazis intentaron hacer desaparecer Sobibor. Cuando el humo del levantamiento de Sobibor se disipó el 14 de octubre de 1943, la maquinaria nazi de muerte y engaño se aceleró al máximo. La revuelta, liderada por Alexander Pechersky y Leon Feldhendler, no solo había asestado un golpe a las operaciones del campo, sino que también había expuesto una vulnerabilidad en la fachada cuidadosamente construida de secreto del Reich. Heinrich Himmler, el arquitecto de la solución final, no perdió tiempo en emitir una escalofriante directiva. Sobibor debía ser borrado de la faz de la tierra, sus horrores enterrados bajo una capa de tierra y silencio. La tarea de obliterar Sobibor recayó en un grupo de oficiales de la SS liderados por Odilo Globoknik, el supervisor de la operación Reinhardt. Con una eficiencia despiadada, comenzaron a desmantelar la infraestructura del genocidio, las cámaras de gas que habían cobrado la vida de un estimado de 250.000 personas judías, fueron las primeras en ser destruidas. Estas cámaras, disfrazadas como duchas, habían sido el escenario de horrores indescriptibles. La sobreviviente Esther Raab recordó más tarde: los gritos aún los escucho en mis pesadillas. Ladrillo por ladrillo, los edificios que habían presenciado tales atrocidades fueron derribados. Las barracas que habían albergado a los prisioneros en espera de su destino fueron reducidas a escombros. Incluso el ramal ferroviario, que había llevado a innumerables víctimas a su muerte, fue desmantelado y transportado fuera del lugar, pero la destrucción física fue solo el comienzo. En un macabro giro de ironía, los nazis obligaron a los prisioneros judíos restantes, aquellos que no habían participado o escapado durante el levantamiento, a ayudar a borrar las pruebas del sufrimiento de su propio pueblo. Estas almas desdichadas fueron obligadas a tamizar las cenizas de sus hermanos asesinados, triturando cualquier fragmento de hueso restante hasta convertirlo en polvo. Fue una última y cruel indignidad infligida a aquellos que ya habían soportado tanto. Uno de estos prisioneros, Chaim Engel, quien había sobrevivido al levantamiento junto con su novia Selma Winberg, testificó más tarde: trabajábamos como autómatas, tratando de no pensar en lo que estábamos haciendo. Pensar era invitar a la locura. A medida que se borraban las últimas huellas del campo, los nazis implementaron la siguiente fase de su encubrimiento. Se plantaron árboles apresuradamente por todo el sitio, cuyas raíces se hundieron en un suelo saturado con las cenizas de los muertos. Se construyó una granja y el área se convirtió en un entorno agrícola. La transformación fue tan completa que para un ojo desprevenido podría haber parecido que allí solo existía una tranquila zona de cultivo. Este siniestro proyecto de paisajismo fue supervisado por el SS Oberscharführer Karl Frenzel, quien más tarde alegaría en su juicio que simplemente estaba siguiendo órdenes. Esta desaparición de Sobibor fue parte de un esfuerzo nazi más amplio, conocido como Aktion 1005, iniciado en 1942, cuando la marea de la guerra comenzó a volverse en contra de Alemania. La operación, dirigida por el SS Standartenführer Paul Blobel,
tenía como objetivo destruir las pruebas de las matanzas masivas en toda Europa Oriental. Como Blobel testificó más tarde en los juicios de Nuremberg, recibí una orden verbal del Gruppenführer Müller en Berlín para ir a la Einsatzgruppe C y borrar las huellas de las ejecuciones llevadas a cabo por los Einsatzgruppen en el este. Esto incluyó no solo a Sobibor, sino también a otros campos de exterminio como Belzec y Treblinka. En Belzec, por ejemplo, los nazis llegaron al extremo de exhumar y quemar más de 400.000 personas en un desesperado intento de ocultar sus crímenes. Los intentos nazis de cubrir sus huellas no se limitaron a pruebas físicas. También participaron en una campaña de desinformación y engaño. Se crearon documentos falsos, se destruyeron registros y se emplearon eufemismos para oscurecer la verdadera naturaleza de sus acciones. El término tratamiento especial, Sonderbehandlung, se utilizaba en lugar de ejecución, mientras que evacuación a menudo significaba deportación a los campos de exterminio. En un movimiento particularmente cínico, se enviaron postales desde Sobibor a las familias de las víctimas, fechadas semanas después de sus muertes, para crear la ilusión de que aún estaban vivas. Como Hannah Arendt observaría más tarde, el problema con Eichmann era precisamente que tantos eran como él y que la mayoría no eran ni pervertidos ni sádicos, que eran y siguen siendo terriblemente y aterradoramente normales. A pesar de estos esfuerzos, la verdad sobre Sobibor no pudo ser completamente suprimida. En los años posteriores a la guerra, sobrevivientes, historiadores e investigadores trabajaron incansablemente para descubrir lo que había sucedido en el sitio. Una de las figuras clave en este esfuerzo fue Yitzhak Arad, un sobreviviente del Holocausto que más tarde se convertiría en un historiador destacado. La meticulosa investigación de Arad, que incluyó entrevistas con sobrevivientes y el análisis de documentos nazis, ayudó a reconstruir la sombría realidad de las operaciones de Sobibor. Su libro de 1987, Belzec, Sobibor, Treblinka, los campos de exterminio de la Operación Reinhardt, se convirtió en una obra fundamental en los estudios sobre el Holocausto. Las excavaciones arqueológicas en el sitio también han jugado un papel crucial en la revelación de la verdad. En 2007, un equipo liderado por el arqueólogo israelí Yoram Haimi comenzó un extenso trabajo en Sobibor. Sus descubrimientos han sido profundos y desgarradores. Objetos personales como joyas, llaves y juguetes de niños han sido desenterrados, proporcionando vínculos tangibles con las víctimas. Un hallazgo particularmente conmovedor fue un colgante de plata grabado con Frankfurt del Meno, Caroline, y la fecha 3 de octubre de 1903, que se rastreó hasta una joven llamada Caroline Kohn. En 2014, el equipo logró un avance significativo cuando descubrieron los cimientos de las cámaras de gas, estableciendo de manera concluyente su ubicación y tamaño. Jaime, cuyos propios familiares perecieron en Sobibor, dijo sobre el trabajo: «Estamos exponiendo el infierno que los nazis crearon aquí. La búsqueda de justicia para las víctimas de Sobibor ha sido larga y a menudo frustrante. Mientras que algunos perpetradores enfrentaron juicios y condenas, muchos otros escaparon al castigo. Uno de los casos más notorios fue el de John Demjanjuk, acusado de ser un guardia en Sobibor. Después de una prolongada batalla legal que abarcó décadas y varios países, incluida una sentencia de muerte en Israel que luego fue anulada, Demjanjuk fue finalmente condenado en Alemania en 2011, aunque murió mientras su apelación estaba pendiente. Su caso destacó las complejidades de juzgar a los criminales de guerra nazis tantos años después de los eventos. El oficial de la SS, Karl Frenzel, quien había jugado un papel clave en las operaciones de Sobibor, fue otro que enfrentó justicia, aunque de manera tardía. Arrestado en 1962, Frenzel fue finalmente condenado a cadena perpetua en 1985. Sin embargo, debido a su edad y salud, fue liberado después de cumplir solo 16 años. Su caso subrayó los desafíos de procesar a los criminales de guerra nazis tantos años después de los hechos. En su juicio, el sobreviviente de Sobibor, Thomas Blatt, confrontó a Frenzel preguntándole: «¿Por qué asesinaste a mi familia?». La respuesta de Frenzel: «Solo seguía órdenes», resonó con la infame defensa utilizada por muchos oficiales nazis. Hoy, el sitio de Sobibor se alza como un solemne memorial a aquellos que perecieron allí.
En 1965 se erigió un monumento con un gran montículo de cenizas y huesos triturados recogidos de las fosas de cremación. La inscripción, en polaco, hebreo y neerlandés, dice: «En eterna memoria de las víctimas judías del terror nazi asesinadas en el campo de exterminio de Sobibor, 250.000 personas judías, hombres, mujeres y niños de Polonia, la URSS, Holanda, Checoslovaquia, Francia, Alemania y Austria». El memorial incluye un simbólico camino al cielo, un sendero bordeado de piedras con los nombres de las víctimas que conduce al sitio de las cámaras de gas. En años recientes, los esfuerzos por preservar y educar sobre Sobibor se han intensificado. En 2020 se inauguró un nuevo museo y centro de visitantes en el sitio, proporcionando una visión integral de la historia del campo y las historias de sus víctimas y sobrevivientes. Exposiciones interactivas y reconstrucciones digitales ofrecen a los visitantes una visión de los horrores de Sobibor, asegurando que la verdad que los nazis intentaron enterrar tan arduamente nunca sea olvidada. Una de las exposiciones más poderosas es una colección de objetos personales encontrados durante las excavaciones, que incluyen el zapato de un niño, el peine de una mujer y el reloj de un hombre, testimonios silenciosos de vidas brutalmente truncadas. Al adentrarnos en las sombras de la historia, el legado de Sobibor permanece como un susurro inquietante. Este aparentemente tranquilo rincón de la tierra polaca, una vez una fábrica de muerte, ahora se alza como un testamento a la resistencia del espíritu humano. Al despedirnos, llevemos con nosotros las palabras del sobreviviente de Sobibor, Thomas Blatt. Permanecer en silencio e indiferente es el mayor pecado de todos. Que la historia de Sobibor nos inspire a alzar la voz contra la injusticia y a valorar la preciosidad de cada vida humana. Pues al recordar, nos aseguramos de que las voces silenciadas en Sobibor continúen resonando a través del tiempo, instándonos hacia un mundo más compasivo.